repetimos en nuestras redes sociales, tanto del programa como la mía personal y la de Leandro. Y la mía también. Estoy diciendo, la tuya también. La mía personal y la de Leandro. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Ya es lunes importante de la República Dominicana, inicio de la Semana Santa. Así es. Un lunes cargado de lucha por defensor del pueblo y los nombres de la vida. Y la Cámara de Cuentas, mientras sigue el trajinar de los dominicanos, como todos los días. Así es. Imagínate, ¿cómo se llama? La lucha por la vida, por mantenerse vivo, ¿verdad? Que es lo principal, y de ahí para allá amarrar cualquier otra cosa, pero lo primero es tratar de mantenerse vivo. Y a propósito de mantenerse vivo, este fin de semana, el presidente Luis Abinader lanzó un llamado a los dominicanos, los que están para recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19, para que acudan a vacunarse, no importa que sea el mismo Viernes Santo que les corresponda, porque como se sabe, es un periodo que no debe ser un día más ni un día menos, sino que ese día, cada Viernes Santo, bueno, los médicos y los paramédicos, enfermeras que están encargados de aplicar en los centros la segunda dosis, lo van a hacer incluyendo el Viernes Santo. Así que de manera muy vehemente el presidente de la República ha pedido a los que están en esa etapa que acudan a los centros de vacunación. Y eso está muy bien, eso, porque en este estado de emergencia no hay día, es decir, no estamos en tiempo de fiestas. No. Digo, porque viene Santo o Sábado de Gloria, no, en la etapa es para cumplir con la segunda dosis a los que ya la tomaron y si le tocó en esa fecha, hay que ponérsela en esa fecha tal como manda el protocolo en materia de inoculación de las personas. Así que veo muy bien, y que el sistema de salud esté preparado, listo, siempre se prepara para recibir todos los muertos de Semana Santa, que espero que este año estén disminuidos por el estado en que estamos, y después de todas las prohibiciones que se han puesto para la Semana Mayor, que también está muy bien. En cuanto a la vacuna propiamente, bueno, se anuncia que dentro de unos días, no han dicho día específico, pero vendrá una nueva partida de 1 millón de dosis, que ya sí eso van a ser para la primera dosis. Sí, del nuevo grupo. Del nuevo grupo. Ya la fase correspondiente a un grupo de menor edad estará cubierto con esta partida que viene de China, que ha sido la tabla de salvación de la República Dominicana y de muchos países, incluyendo también Rusia, que han sido la verdadera solución para la mayoría de los países de América Latina. El presidente también se quejó hace un par de días, dijo que esos fabricantes de vacunas con quienes habíamos hecho un acuerdo en principio, le han quedado mal a la República Dominicana. Es decir, él no ve esperanza de que esas vacunas lleguen por ahora, básicamente la de AstraZeneca y la de Pfizer. No, parece que no van a venir por ahora, porque ellos están muy empeñados. AstraZeneca está empeñada en que le quiten, de limpiar su nombre, porque le han tirado mucha duda sobre su... Sí. No la efectividad, sino los efectos secundarios que están asociados o los han asociado a eventos catastróficos de muchas personas, o de algunas personas, va a usar el término correcto, no muchas, digo, algunas personas, tomando en cuenta la cantidad de vacunas aplicadas. Entonces está muy empeñada en demostrar que su medicamento es efectivo y no tiene esos efectos. De hecho, en España suspendieron
la aplicación. Creo que han llegado a un acuerdo y están los institutos de ciencia de España han estado evaluando y creo que han concluido en que los eventos son fortuitos, pero el problema de esa farmacéutica no es que ya lo es bastante, la duda, sino el incumplimiento que ha provocado que muchos países incluso le hayan radicado denuncias, y nosotros, que fuimos de los primeros en encargar y darle un adelanto de 10 millones de dólares, fuimos de los primeros, no hemos recibido una sola, ni hay perspectiva de que vayan a venir, porque la propia farmacéutica dijo que va a completar cuando haya terminado la vacunación en Europa, que iba a cumplir con otros países. Y eso no es ahora. Ahí lo que pinta es que esa farmacéutica nos echó un cubo. Entonces habría que pedirle que nos devuelvan el dinero, porque... Bueno, pero es que Dominicana, nosotros como país nos pasamos de contento, porque ¿por qué tenemos que salir corriendo? Es verdad que había interés en tener algún tipo de contrato. No Y critique es verdad, eso, ¿no? es verdad, me voy a retirar. Hizo lo No, correcto, un país como eso es salía lo adelante. correcto. Sí, Claro. eso es Los lo que se han correcto. portado lo que se han portado como unos bulleros ha sido aquello, ¿verdad? Exactamente. Y es una pena que un país, un imperio, uno de los imperios más grandes del mundo, se vea expuesto a una situación como esta. No, lo que ocurre es que parece, todo parece que ellos desbordaron sus propias expectativas de la cantidad de producción, aunque Sí. eso se planifica. Eso no es, vamos a comenzar y arreglamos el camino, no, eso se planifica en tal tiempo, Claro, pero nuestra además capacidad de producción es tal, y a tal fecha vamos a tener tanta. Parece que se desbordaron su propia planificación, entonces no ha podido cumplir con... bueno, pero tú sabes que esos países han instalado, es decir, han habilitado espacio para la fabricación, ¿verdad? Y ellos tienen su patente, que ya eso es una fórmula. Es decir, entonces han habilitado en otros países la producción masiva, ¿verdad? En cantidades industriales de la vacuna. Y ni así ha alcanzado. Por ejemplo, Rusia llegó a un acuerdo con Brasil para que produzca millones de dosis Claro. en América Latina. Ya, Entonces, ya AstraZeneca con la India. lo que ocurre es que en la India, que fue muy diligente el gobierno del primer ministro Narendra Modi, así que se llama el primer ministro Hindú. de la India, fue muy diligente, envió una donación de 50.000 dosis o 30.000 dosis. Y la farmacéutica vendió 50.000. Bueno, llegaron a 50.000. Hubo una Ellos dieron donación 10.000 dosis. y entonces el primer ministro habló con el presidente, Luis Abinader, y le explicó la necesidad. La India tiene... ¿Cuánto que tiene la India de habitantes? Oh, Mil. 1.400 millones. No, tanto, no. No tiene más Ah, que sí la mismo. China. Como No, usted lo ve no. ahora mismo. No, tiene Pues, 1.175 millones de habitantes. Entonces, si la India tiene, lo va a revisar el eh, dato. revísalo, sí. Si la India tiene esa cantidad de millones de habitantes y en su territorio hay varias farmacéuticas, entonces la prioridad es vacunar esa población tan enorme. Es la segunda población más grande del planeta. Así es. Entonces Y hay que además, entender. ellos tienen los centros digamos, fabriles más grandes en materia farmacéutica del Claro, mundo. claro, sí, Solo una comparado con franca. China. La zona franca en materia de ellos son especialistas en eso, sí. De hecho, grandes de los medicamentos de otros tipos que se consumen en el mundo son producidos allá en la India. Claro, los laboratorios se han instalado en la India porque tienen ventajas comparativas. Eh, La India es en materia farmacéutica, por ejemplo, y
voy a poner el caso. De repente en Nueva York, tú ibas a la farmacia y habían los farmacéuticos o los farmacéutas, eran 2 o 3 hindúes. Ya. Donde había un dominicano, había un estadounidense, había un puertorriqueño, etcétera. Oh, cuando tú vas, un hindú. Porque la India se ha preocupado por creación de recursos humanos en el área médica, en el área farmacéutica y la tecnología de punta, grandes computadores, estas cosas. No fabricantes de la caja de la computadora, sino de los microchips. Sí. Hay que tener cerebro, de verdad. Bueno, para la caja puede ser un cualquiera, porque eso es crear un envase. Ahora no, otro. Los chinos, en la India están también, junto con la parte médica y la tecnología médica, están esos elementos. La creación de recursos humanos en el área farmacéutica y la tecnología médica. Instrumento tecnológico también, es decir, porque las piezas de los osos vienen sueltas y la India tiene una capacidad enorme de producir una gran cantidad de esas piezas la tecnología médica. Así es. Pero bueno, pues mira, la India ya tiene 1.300 millones de habitantes. Sí. 1.380. 1.380. Yo dije que era 1.400. Ahí 1.400. Vale, con la China tienen la mitad de la población mundial la tiene yo. Pero bueno, hablando de población y de vida, el destacado intelectual y hombre de compromiso, Noam Chomsky, le envió una carta al obispo de la República Dominicana, al señor Osoria. Me imagino que tú tuviste la oportunidad de leerla en el fin de semana. Él viene para acá, me parece, un día de esto. Sí. Sí, viene. Y ahí, de manera magistral, expuso todos los compromisos que ha tenido en su historia la Iglesia con relación a la vida y al interés de la gente. Pero también otros compromisos con lo que ha tenido la Iglesia. Por ejemplo, ha habido grandes sacerdotes, grandes hombres de la Iglesia que han asumido banderas interesantes en favor de su pueblo, pero otros han estado siempre al lado de los dictadores, de los asesinos, también como soporte fundamental de esas dictaduras. Sí, y es importante que la Iglesia lo sepa y que el mundo también lo sabe. Ha habido de todo. Sí, de todo. Entonces, está clarísimo, como decía en su carta, de qué lado se pone en la Iglesia. ¿Cuál es el verdadero camino de Dios, si es a Dios que defiende? Bueno, Jesús, en cuya muerte se conmemora en estos días el 2000, bueno, él murió 33, 2000 y pico, ¿verdad? Cuya crucifixión y todo lo demás. Su prédica fue en beneficio de los pobres, de las mejores causas, luchar contra el imperio romano, todas las atrocidades que se cometían, que cometen todos los imperios. Pero ahora hay un pequeño prurito por la vigilancia de los derechos humanos y todo. Pero en ese tiempo, ¿cuáles derechos humanos había? ¿Quién vigilaba los derechos humanos? El propio imperio, ¿verdad? Se auscultaba a sí mismo, sin ningún resultado, porque había una política de control, de dominio, entonces eso era sangre y fuego. Entonces Jesús luchó contra todo eso, del lado de los pobres. Así es. Sale lo que llama la doctrina social de la Iglesia, que es del lado de los pobres. Dejad que los pobres, dejad que los niños se acerquen a mí, eso es otra cosa. Bienaventurados los pobres, de ellos será el reino de los cielos. Su prédica era contra los pobres. Claro, Los ricos, sin embargo,
Los ricos le protestaron en una colecta que había. Él organizó una colecta. El diezmo, ¿verdad? Sí. Él organizó una colecta y los ricos le dieron muchísimo, comerciantes de pieles, de grandes, de rebaños de ganado, bueno, todo lo que siempre han tenido los ricos. Y una pobre mujer le dio una monedita, lo único que tenía, y su sermón fue dirigido a esa señora que le dio una única monedita, porque él estaba con los pobres. Y Esa cuando, dio más. y cuando los pobres, los ricos le protestaron, dijo, ella dio más, dio lo único que ustedes que tenía. Lo que ustedes me dieron no les hace falta. Siempre con los pobres, siempre con los oprimidos, siempre con los débiles. Oh, y de repente la iglesia da una vuelta y se pone del lado de los ricos, Sí. de los explotadores, de los dictadores, los tiranos, los asesinos. Ya, entonces, Nelson, lo importante es que hay valores En América en la Latina vida tenemos, que están escú- asociadas a eso, porque lo escúchame, que han sido Leandro, en América Latina tenemos, en América Latina tenemos la peor experiencia de la Iglesia Católica del lado de los desgraciados. es, Todos los tiranos de América, de Centroamérica y de Sudamérica, básicamente, que fueron ahí donde se puso de manifiesto la peor, eh, los peores sentimientos del ser humano, con esos dictadores, apoyados por Estados sí, Unidos y la Iglesia, fueron sustentados por los obispos y la jerarquía católica. Mientras se mataba, como en El Salvador, por ejemplo, en una sola noche mataron 4 sacerdotes y 3 monjas, en una sola noche, los escuadrones de la muerte. sí. El Cabezón único vuelto de abusón. exactamente, el único que protestaba era Monseñor Romero, y también lo mataron. Sí. Entonces, Y la iglesia hasta el otro día se mantuvo defendiendo todas esas atrocidades que se claro, dieron en esa. Y todo Centroamérica. y todo Y parte, Sudamérica. claro, una barbaridad. Lo que te decía es que hay valores asociados a esas corrientes, a lo que defienden la vida y a lo que no la defienden. Y exactamente la xenofobia y la lucha por la vida, entre comillas, con relación al aborto, siempre está asociada a ese tipo de gente, a los asesinos, a los que masacran a los pueblos. No exactamente los que defienden la vida, ¿eh? Es todo lo contrario. Exactamente. Con eso cuenta a mí ahora. ¿Qué es una oposición? El tema este de la... Bueno, hay dos bandos, un bando que defiende una cosa y el otro bando que defiende el otro. Sí, pero son Como, manipuladores, porque como nadie está todo en la defendiendo el vida. aborto. Nadie Pero está claro que defendiendo el no. aborto. No. Es una manipulación vulgar. Entonces ellos se tratan siempre de responder. Ah, pues si los promotores del aborto, ¿quién está promoviendo el aborto? Son manipuladores y que hay tantos incautos que se dejan llevar ese discurso barato. Incautos. ¿Tú crees que son incautos? ¿Tú Sí, crees que hay incautos. ¿Tú crees que los periódicos que están con esa campaña son incautos? No, esos son voceros oficiales de esa, y así un vocero también en otras circunstancias de todas las atrocidades. No son incautos. Eso también eran voceros de Trujillo y eran Son aliados de parte, Trujillo en su época. son parte del engranaje. Un heredero de esa corriente Parte del engranaje, pero son incautos. y es falso. Mira, vamos a la pausa. Vamos a ver entonces qué va a pasar esta semana. Esta semana hay sesiones. Sí, va a decidir el Senado entre mañana, Ah, que ya di que ya está seleccionado los que van para la Cámara de Cuentas y los que van para el Defensor del Pueblo también. yo te dije, a ver. Me lo va a decir aquí en público cuando regresemos. Vamos a la pausa. Venimos ahora. Vamos en geopolítica de este día. Este fin de semana, bueno, creo que fue el viernes que Guido dijo
lo que dijo, viernes o jueves. Pero eso pasó ahí como medio inadvertido. O no, no ha pasado inadvertido, no, eso ha corrido Ah, por todos los sitios. Guido presentó un documento Oficial. oficial de la Suprema Corte de Justicia, donde se establece, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría, extraído de boca del presidente de la Cámara de Cuentas, que en ese órgano había el designio de alterar las auditorías. Y están con nombres y apellidos las auditorías que fueron adulteradas. Ministerio de la Presidencia, que no había bailado en todo esto todavía, pues nadie le había voceado nada a Gustavo Montalvo. Bueno, pues ya está bailando. Ministerio Administrativo, Lotería Nacional, Ministerio de Educación Superior, las obras de La Odebrecht, propia Procuraduría. Punta Catalina, la Procuraduría General de la República, en lo que se refiere a la cárcel de la Victoria, y otras muchas entidades, instituciones y órganos. Que había allí una persona que dice Guido, yo lo conozco, yo también lo conozco, le decían el chino, Ajá. o le dicen el chino, Rafael Tejada Díaz, Ok. dirigente del Pacoredo junto con Danilo Medina. Sí, Danilo era Pacoré. Danilo era Pacoredo antes de ingresar al PLD. Sí. Que esa persona, que es miembro de la Cámara, Es uno de los miembros. es uno de los miembros, sí. Rafael no es como el diluvio, no es. Wow. Algún disparate de los tantos disparates que hacían los oficiales de Estado Civil. Uh-huh. Bueno, entre ese y otra persona ya de nombre, ¿cómo se llama la otra persona? Henry Bautista, dirigían un grupo de alteradores o adulteradores de las auditorías. Cuando llegaban los técnicos con los informes, los auditores, los contadores, los inspectores que salen por las instituciones a hacer las auditorías, ellos tenían un laboratorio entonces que donde decía que la cosa estaba mala, le ponían que estaba bien. Ellos se dedicaban así, esa era una pandilla mafiosa, sencillamente. Cuando decía que estaba bien, lo ponían excelente. Sí. Entonces dice Guido que él va hoy para el Senado de la República, que tiene la responsabilidad de escoger la próxima Cámara de Cuentas, y que le va a ir a una comunicación al presidente del Senado y al presidente de la Comisión de Justicia, a entregarle ese informe, que se supone que ellos no lo conocen, porque es confidencial, y Guido lo consiguió porque se vale de todos sus amigos y sus fuentes para conseguir esas informaciones. Lo va a entregar. De hecho, él está muy dedicado a los temas. Yo me quedé estupefacto, escalofriante cuando yo escuchaba eso. Pero ¿cómo es posible que un señor sepa que eso se hacía y él está campante y sonante? Él es el principal responsable de eso, no hay duda. Claro. Porque él no tiene una piquita así de honor. Una pizca no tiene. Él lo dice como tratando de evadir su responsabilidad, y no lo puede evadir. Sí. Claro que no. Porque la cabeza de ese órgano aún es él. Y si él tenía conocimiento de ese tipo de cosas, bueno, por lo menos si no podía corregirlo porque le tenía miedo a Danilo, o si tenía conexiones con miedo a Danilo, y dicen que el jefe del manejo interno era José Ramón Peral, porque el presidente no está sino que tiene responsable por área para todo ese tipo de tropelía.
que por demás dicen todo, y es verdad, que a ese Hugo Álvarez lo puso Ramón Peralta. Tienen vínculos inclusive eh, Familiares, sí. cercanos, Sí, familiares. sí. Bueno, Bueno, pero es decir, pero es una denuncia este, extremadamente sustentada y muy grave. un hombre de honor, y voy a mencionar un hombre de honor bastante cercano al doctor Hugo Álvarez Pérez, No me diga. su papá. Hugo Álvarez Valencia de su papá. Ajá. Wow. Un hombre de honor de la categoría del doctor Hugo Álvarez Valencia no hubiera permitido eso. No, jamás. Hubiera renunciado públicamente Claro. y hubiera dicho por qué estaba renunciando. Pero evidentemente los genes no transmiten toda No, la información. la honestidad no se transmite por genes. No, El no, honor no se transmite por genes. no, creo que no. Porque tú sabes, hombres honorables, íntegros, de la cabeza a los pies, que han dado monumentales bandidos. Sí. De hecho, Aquí, hay varios pero aquí, abogados pero aquí en la República famosos de este Dominicana, país. no estoy hablando de África, aquí. Sí, aquí hay varios eh, ex abogados de alto nivel y de alto honor que han dado unos hijos que uno se siente, wow. Bueno, Y Hugo hasta uno Álvarez fue de la Suprema, ¿verdad? juez de la Suprema. Sí, Eh, wow. sí. Y otros que fueron alcaldes, fiscales del distrito y rectores de universidades han dado a, No, ¿cómo se llama? wow, Pandilleros. cosas horrorosas. Digo, pero ¿qué es esto? Sí. Ni siquiera por el del honor de su padre salvarlo y dedicarse a cosas como esa. Porque No, yo no, soy no. un hombre de campo. ¿Por qué me va a imponer a mí a que acepte una vagabundería como esa? A sabienda de la responsabilidad que tiene la Cámara de Cuentas para el manejo de protección de la cosa pública en Del tu país. ¿Y patrimonio público. cómo tú te vislumbras en la historia dejando una secuela de tan bajo quilate? A lo mejor no les importa la historia. Pues, tú vas a quedar en la historia como un tipo A lo mejor, para toda la vida, como un ejemplo negativo. a lo Pero hay gente, pero mejor, bueno, a lo mejor tiene el concepto que lo expresó por su ignorancia monumental el presidente Bush dijo, bueno, cuando se escriba la historia ya yo estaré muerto. Pero él siquiera tuvo el valor o la estupidez de decirlo, pero Danilo lo piensa y no lo dice. Dice, bueno, cuando la historia la escriba yo voy a estar de muerto ya. pero la verdad, yo debo ratificar una vez más. El nivel de prostitución de la institucionalidad de la República Dominicana, ejercido desde el poder de Danilo Medina, es una cosa aberrante. Aberrante. Nadie esperaba eso, ¿eh? Oye, prostituyó las instituciones fundamentales de la sociedad y Nadie la puso, esperaba eso. y la puso al servicio de un Estado gangsteril, casi de una corporación mafiosa en el Estado. Una barbaridad. O sea que Pero hacía todo. nadie esperaba eso, ¿eh? Bueno, pero la cosa que están viéndose en el público es una cosa que uno ahora la ve porque la está viviendo y no es tan fácil darle la dimensión a las cosas en el momento que tú la estás viviendo, sino que desde una posición más tranquila tú dices en el mundo, coño, pero ¿y eso pasó? Eso era verdad, eso era posible. Mira, tú sabes que no se están sabiendo más cosas porque estamos inmersos en algo más importante Ya. que es tratar de salir de ¿Qué? la pandemia y recuperar la economía. Si este país estuviese en una situación normal, la cantidad de los escándalos no cabrían en todos los días en las ediciones de los periódicos. De ese espacio de gobierno de Danilo Medina del 12 al 20. Lo que ocurre es que estamos en la prioridad de la Sí, pandemia sí. y salen cositas así
cuando son demasiado extravagantes. Es decir, mira, Cuando son extravagantes, entonces salen. las críticas fueron inmerecidas contra el Ministerio Público cuando allanó esa Cámara de Cuentas. Fue correctísimo, Fue fue correctísimo. correctísimo. Porque es que esos tipos vulneraron todo. Es decir, aquí hubo dos órganos interesantes, constitucionales, de una responsabilidad ante el país, fuera de serie, que se dedicaron a torcer todo, a hacer todo lo contrario a lo que le manda la Constitución, en franco delito. Es decir, la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República en manos de un carajo como Jean Alain Rodríguez. Oye, ese tipo se dedicó a torcer la realidad de esa, que ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Y eso no puede quedar impune. Pero todo fue por obedecer órdenes. Sí, todo tiene un camino, un Un orden lógico. orden lógico y va hacia una sola, hacia la misma persona. Tiene un orden lógico. Era quien tenía la cabeza, ¿verdad? Respecto del allanamiento, bueno, el documento también lo dice. En ese momento estaban procediendo a la distracción de evidencias. Sí. Imagino que estaban quemando papeles, estaban triturando papeles en esa trituradora. Como una pandilla mafiosa, así no puede ser. Y que por eso se justificó entonces el aparataje que se montó aquella madrugada y que hubo mucha gente que criticó esa acción del Ministerio Público de ir a allanar otro órgano constitucional. Bueno, pero con esa pequeña muestra que sacó Guido, Sí. eso es suficiente para justificar. Eso, claro, totalmente. No tenía toda la razón. Ellos conocían ya todo el laborantismo dirigido a distraer las evidencias y a destruirlas. Actuaron diligentemente y sacaron varios camiones que también lo criticaron. Dijeron, pero mira, sacando camiones de papeles, de documentos de ahí de la Cámara de Cuentas. Bueno, viene a comprobarse entonces que había había una razón para eso. Que era preventivo, que era interesante que lo secuestraran antes que lo pudieran desbaratar todas esas evidencias, porque si te vulneró la calificación que le daban los técnicos a las auditorías, ¿qué uno va a hacer con los papeles? Hasta cualquiera lo rompe. Es decir, esto es poco. Naturalmente, todo eso va a tener que ser sustentado en un tribunal. Pues si lo someten a un juicio penal, van a tener que sustentar todas esas alegaciones. Y los imputados tendrán ocasión de defenderse para rebatir esas imputaciones. O sea que tampoco uno no puede dar todo por sentado hasta que se ventile eso en un tribunal. Pero con esas pequeñas muestras, da como para ir pensando que lo que allí ocurría no era nada durable. No era juego de niños, ¿no? No era juego de niños. ¿Qué tú crees si vamos a la otra pausa y venimos a hablar un poquito más de estas travesuras? Política ya en la recta final de la entrega del día de hoy. Bueno, esta semana está pendiente. Yo pensé que iban a dejar para la próxima semana, después de la para esta mayor, semana. Mañana se va a conocer. Pero van a conocer mañana entonces las ternas para la Cámara de Cuentas y para el Defensor del Pueblo. En el caso del Defensor del Pueblo, la comisión del Senado que estudia la conformación de ese órgano, anunció que le va a devolver a la Cámara de Diputados
las ternas, porque incluyó 3 adjuntos y la ley establece 2. Sin embargo, la Constitución de la República, que es última que la ley, establece que puede ser más de 2. Si los senadores conocen eso, la Constitución, uno entiende que la conocen, ¿verdad, Alejandro? ¿Tú crees que la conocen? Muy poco. Y la Constitución fue última. Que la Constitución por demás deroga cualquier ley que le sea contraria, Claro. porque es la madre de las leyes. Establece claramente, es la madre. Sí. Ninguna ley puede estar contraria a la Constitución. Se considera nula, de plena De nulidad. pleno derecho. Así mismo, ¿eh? Pues, no hay Nula de forma. toda. Entonces, tiene que regirse más por la Constitución y adecuar la ley a la Constitución y no la Constitución a la ley. Claro. El hecho cierto es que dicen que ya la clase política que está en el poder ahora mismo ya está de acuerdo con quienes van a integrar tanto la Cámara de Cuentas como el Defensor del Pueblo. No sé Sí. hasta qué punto se dice, pero dice que ya es una mujer que va para la Cámara de Cuentas. No, no. No, Una mujer va para la Cámara, pero no lo va a presidir. pero no la va a dirigir. No, A mí me dijeron de buena fuente que esa es la que la va a dirigir. no, no, no. Nada, Va a estar ahí, sí. va a estar ahí, Sí. pero no la va a dirigir. No, no, es un hombre. Es un hombre. Ah, bueno. Que debería ser una mujer porque ningún órgano está dirigido por mujeres ahora mismo. Ajá. Sí, No, de las Cortes. todos, todos los órganos están dirigidos por hombres. Bueno, no, no. Excepto el caso de el defensor del pueblo, que es doña Zoila, Sí, es que ahora va a salir y va a entrar un hombre. un hombre. Porque Entonces dentro de van a lo ser posible, hombres todos. sí. Ajá. Dentro de lo posible no está mencionada O ninguna mujer ahí. presidente de la República, un hombre. Presidente del Tribunal Constitucional, un hombre. Presidente de la Junta, un hombre. De la Presidente Suprema, de la Suprema, un hombre. Presidente del Defensor del Pueblo va a ser ahora un hombre. ¿y Ahora cuál va a mismo, ser el defensor del pueblo? Cámara de Cuentas, un hombre. Tribunal Superior Electoral, un Un hombre. hombre. Todos, todos los Debiera, órganos debiera, debiera constitucionales. ser, debiera ser una mujer. Estamos en la época de las mujeres. Y pienso que la que está ahí, se está barajando, tiene méritos más que suficientes para dirigir ese órgano. Yo creo que sí. Además tiene el honor y demostrado. Aunque es política también, pero no importa. Sí, No importa, porque mire lo que pasa, y creo que lo hemos dicho aquí muchas veces. O, bueno, algunas veces hemos dicho aquí, varias veces. varias veces, Sí. que no es verdad que por ser político se es Deshonesto ni honesto. ni Ninguna de las dos. honesto, Ustedes son- ni honesto, ni deshonesto, ni parcial, ni imparcial. Así es su práctica lo que Eso lo va a dice. depender de su práctica. Claro. Porque venga acá. ¿Y cuánta gente, la historia de la gente tan conocida? Porque yo digo, también lo he dicho aquí, tú lo has corroborado y también lo has dicho. Y yo no, esto es un discurso mío. No hay nada más peligroso que un supuesto independiente. Eh, eso es falso. Cuando usted pone un supuesto independiente que se vale de los políticos para llegar a la posición, y entonces ese supuesto independiente, bueno, como yo soy independiente, ¿Pero de yo no me quién? debo, yo no me debo a nadie, a mí me pusieron ahí porque yo caí del cielo, Sí. yo estoy por encima de todo el mundo. Ese tipo o esa tipa es un personaje peligroso. Como el pasado de la Junta Central Electoral. No hay Era que ir muy lejos. independiente al interés del país. No hay que Por ir él, muy, él respondía a intereses muy puntuales. no hay que ir muy lejos. Y Al doblar de la esquina ahí ahí mismo. tenemos. Sí, Y mire el lastre que le dejó al país. Es decir, yo siempre estoy claro, por el hecho de que sea político, no sí quiere decir que actúe de manera deshonesta en un puesto público. No, eso no claro. es verdad. Eso no es verdad. No todos los políticos son deshonestos. De hecho, Hay la mayoría algunos, no es deshonesto.
Hay muchos deshonestos, sí, pero no Hay, todos, hay algunos deshonestos. La mayoría muchos. son honestos, Pero para íntegros. tampoco podemos desacreditar la clase política porque dos o tres gente se hayan dedicado al puro bandidaje. Porque ese Claro, lastre dejado recientemente nos deja muy mal parados nosotros. desacreditan la clase política, pero se valen de ella para llegar. Eh, Así Eso no, también, eso es deshonestidad también. pero muy deshonesto. Usted Y acabar con los políticos. sobre todo decir cuando te políticos connotados y te hablan de corrupción, pero digo, ¿pero cuál corrupción? A sabiendas que está Usted hundido. acaba con los políticos, pero se montan ellos para llegar a las posiciones. Eh, Así no. Hay que ser No, coherente. eso es Eso es lo coherente. que hay que buscar, la coherencia de la gente. Su práctica, ¿qué ha sido en los puestos que ha desempeñado? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, Eso es. hay gente que merece, gente muy honesta de la que está ahí barajándose, tanto para el defensor del pueblo como para la Cámara de Cuentas. Ojalá que se cojan los mejores. Muchísima gente. Hay mucha gente buena, Bueno, gente que casi ha todos. demostrado tener interés en Casi defender este todos, país. casi todos, para no ser tan absolutos. Gente honesta, gente que hasta prueba en contrario haría un trabajo decente allí. Sí, pero además, como sociedad, oye, eso tiene que tener un vuelco hacia la, hacia la grandeza, hacia el sentido ético de las personas, porque eso quedó barrado en este país entero con la actuación de la Cámara de Cuentas de ahora. Sí, muy lamentable. Muy lamentable, eso deja un lastre muy fuerte para la sociedad dominicana. Muy lamentable. Y Porque yo, ¿cómo es posible que un órgano con una responsabilidad constitucional para defender lo que es el interés público, los bienes públicos, y por demás se le paga, y muy bien para que lo hagan? y Tú cuando uno te habla de la dediques todo. Cámara de Cuentas, tiene que hacer como lo hacen los patólogos. Tiene que hacer una disección. Mire, Y oye, sacarle su comida aparte a cada cual. sí, mire, eso es una cosa difícil, Porque Nelson. Todavía te decía ahorita, escúchame, para que tú cierres con esto, porque la trayectoria de Margarita Melenciano es reconocida por todo el mundo en este país. claro, Por todo el mundo. Entonces, cuando dice la Cámara de Cuentas, mete a todo el mundo. sí, y es verdad. Una mujer Lamentablemente, que estuvo ella ha quedado hasta en envuelta en ese. estuvo hasta en la trinchera del honor, Claro, en el bando que le correspondía a la gente que tenía honor. claro. Y de ahí tuvo una carrera Defendiendo, limpia, por no los cogió mismos intereses. no cogió un fusil de casualidad. Eh, es decir, Estaba ahí en el frente claro, de combate así es. A los Juanas Entonces, Salticopa y eso. yo te decía, oye, es una pena, sí. Uno en los momentos que vive no puede aquilatar en su justa dimensión el comportamiento de ese grupo de gente en la Cámara de Cuentas. Después es que uno va a decir, por Dios mío, ¿y qué fue eso? Es decir, te decía, un órgano constitucional que por demás se le paga muy bien para que ejerza una función de defender los intereses de todos nosotros y que se dedica a torcer a quienes vulneran y hacen tropelías con los bienes públicos. Tú te dedicas a tapar eso. Desde cuando a ti te pagan para otra cosa. Yo Oye, espero que pues, cuando, yo espero que cuando termine todo esto, Margarita Melenciano acopie todos los documentos que tenga y escriba, no una memoria, pero por lo menos que escriba, un libro de terror lo que puede escribir. porque sea una Esquilo, que imite a Esquilo, Wow. pero bueno, me imagino que dirá algo, porque ella no va a permitir que su nombre sea embarrado al final de su vida. No, y tú sabes que por la actitud de Margarita Valenciano es que el Ministerio Público ha logrado tener todas las premisas, toda la información que ha podido armar. Eh, Si no fuera por ella, no, porque ella siempre fue disidente y está en informe, disidente, frente a sí, muchísimas actuaciones ahí. sí. Es decir, Terminamos. qué pena, hombre.
Qué pena, sí, fue rápido el tiempo. Gracias, Leandro. Pórtate bien. Gracias a ti y a los amigos televidentes. Pórtate bien, que ya se supo todo lo tuyo. Así que pórtate bien. Gracias a ustedes también. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, los esperamos para otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.